Seguimos con el punto 5 del tema de cuántica, principios y postulados, en el que vamos a obtener la ecuación de Rödinger independiente del tiempo. En los puntos anteriores estuvimos viendo la ecuación dependiente del tiempo, que tenía esta forma. I, la unidad imaginaria, IH barra. Teníamos una derivada primera de la función de coordenadas y de tiempo respecto del tiempo. Voy a considerar un caso unidimensional, es decir, una función dependiente de coordenadas de x, aunque sería más general llamarla q para no especificar qué tipo de coordenadas, pero bueno, resulta más sencillo hacerlo con la x, o más fácil de ver. Y esto va a ser igual al hamiltoniano, que es menos h barra cuadrado partido de 2m, parcial segunda de la función psi de xt respecto de x al cuadrado, más el potencial, que depende de las coordenadas y del tiempo, por la función de onda, que depende de coordenadas y del tiempo. Esta es la ecuación de Rödinger dependiente del tiempo, que nos da la evolución temporal del estado del sistema. Y nosotros, como tenemos estados estacionarios en química, pues vamos a hacer unos cálculos para convertir esta ecuación en otra que nos resulta más conveniente, que se conoce como la ecuación de Rödinger independiente del tiempo, y la voy a escribir aquí. Tiene esta forma: menos h barra cuadrado partido de 2m, m es la masa de la partícula, derivada segunda de la función psi de x respecto de x al cuadrado, más v de x por psi de x igual a la energía por la función de onda psi de x. Esta es la expresión de la ecuación de Rödinger independiente del tiempo, en la que la función que aparece es una función que depende solo de coordenadas, y en el potencial solo tenemos coordenadas, el tiempo ha desaparecido. Esta es la ecuación que vamos a aplicar pronto al modelo de la partícula en una caja para obtener la energía y la función de onda. La vamos a aplicar al oscilador armónico, la vamos a aplicar al átomo hidrogenoide, a los rotores rígidos, a los modelos de química, incluso a, con modificaciones a moléculas diatómicas, etc. Bien, ¿y cómo se llega de una a otra? Bueno, pues tenemos que hacer una separación de variables que se puede realizar en un caso que voy a comentar. Tenemos que reemplazar la función de coordenadas y tiempo por un producto de una función que depende solo de coordenadas por una función que depende del tiempo. Esta psi de xt que tengo aquí quizá era mejor ponerla mayúscula, una psi mayúscula, para no confundirla con la psi de x, que podría ser una psi minúscula, pero no tiene mucha importancia porque la que depende de x y de t, aquí podemos ver la dependencia que tiene de x y de t, y la que depende solo de x, pues vemos ahí la dependencia. Son funciones diferentes, no son la misma, ¿de acuerdo? De manera que la psi de xt es el producto de psi de x por f de t. Este método se llama separación de variables. Separamos variables. Separación de variables. Separo la función de onda en un producto de dos funciones de onda, cada una de las cuales depende exclusivamente de una variable. Pero, ¿y esto cuándo se puede hacer? Bueno, pues lo podemos hacer cuando el hamiltoniano no dependa del tiempo. Y el hamiltoniano tiene dependencia del tiempo aquí, en el potencial. Por tanto, para hacer esto es fundamental que el potencial no tenga dependencia en el tiempo. Si el potencial tiene dependencia en el tiempo, no podemos hacer esta separación de variables. Bien, y ahora, una vez que le eliminamos el tiempo al potencial, es decir, esto lo aplicamos a sistemas cuánticos en los que el potencial sea independiente de t, pues nos vamos a encontrar con lo siguiente al sustituir. IH barra, derivada de psi de xt respecto de t. Bueno, pues sustituimos la psi de xt por la separación que hemos hecho. Derivada de psi de x por f de t respecto del tiempo. Igual a menos h barra cuadrado partido de 2 por la masa de la partícula, derivada segunda, bueno, voy a ponerlo de momento según está, parcial segunda, de psi de x por f de t respecto de x al cuadrado, más el potencial que depende solo de x por la función que la separo también en psi de x por f de t. Bien, ahora vamos a sacar, por ejemplo, aquí tengo una derivada temporal y puedo sacar la psi de x fuera de la derivada.
ya que la derivada solo actúa sobre la función f de t, que es la que depende del tiempo. Así que esto me queda IH barra, saco fuera la función si de x y me queda la derivada de f de t respecto de t. Quizá te estás preguntando por qué a veces pongo este garabato, que significa derivada parcial, y otras veces pongo una d. Ahora lo he cambiado por una d de derivada. Bueno, eso depende de la función, si tiene dependencia solo de una variable o de más de una variable. Aquí, por ejemplo, la función depende, tengo un producto de funciones de x y del tiempo. Por tanto, derivo respecto del tiempo manteniendo la x constante. Es una derivada parcial. Pero una vez que saqué la si de x fuera, la función ya depende solo del tiempo y por tanto tengo ya una diferencial total. Cambio la parcial por derivada, ya que la función depende exclusivamente del tiempo, y derivo respecto de esa variable. Aquí lo mismo, una vez que saco la f de t fuera, porque la derivada es respecto de x, por tanto la f de t es constante y la echo fuera, me va a quedar menos h barra cuadrado partido de 2m por la función f de t, que la saco fuera, y me queda la derivada segunda de la si de x respecto de x al cuadrado. De nuevo hago lo mismo, no vuelvo a poner derivada parcial porque ahora la función depende solo de x, que es la variable respecto de la que derivo, y por tanto es una derivada total, más el potencial, que debes observar que ya no tiene dependencia en el tiempo, por la función si de x y por la f de t. Y ahora, para simplificar esta ecuación, vamos a dividir toda ella, voy a dividir toda esta ecuación por la función de onda, o sea, por si de x por f de t. Divido entre la función de onda, entre si de x y f de t, y eso me va a simplificar de forma importante la función. Dividimos aquí, al dividir si de x se va con si de x y nos queda 1 partido de f de t, o sea, nos va a quedar IH barra por 1 partido de f de t, ya simplifiqué, si de x se fue con si de x y nos queda la f de t, derivada de f de t respecto de t. Y al otro lado, pues nada, hago lo mismo, menos h barra cuadrado partido de 2m, y aquí divido de nuevo por si de x por f de t, y ahora es la f de t la que se simplifica, y me queda 1 partido de si de x por derivada segunda de la función si de x respecto de x cuadrado. Y aquí al dividir se va todo. Al dividir por si de x por f de t se nos va y queda solo el potencial más v de x. Bien, y ahora vamos a hacer una consideración. De este lado tengo una función que depende del tiempo. Este término depende del tiempo. Depende de t. Y está igualado a una expresión que, como puedes observar, depende exclusivamente de x. Si de x, v de x, todo depende de x. Esto tiene dependencia en x. Por tanto, la parte izquierda, digamos que tiene unidades de segundo, la parte derecha tendría unidades de metro, x es una distancia, una coordenada espacial, y por tanto esto no puede ser igual de ninguna manera. Una función del tiempo no puede ser igual a una función de la posición. Aquí hay un problema de unidades, de estamos igualando manzanas a naranjas. ¿Qué ocurre? ¿O cuál es la única forma de que esta ecuación tenga solución? Bueno, pues que esta parte izquierda no sea función del tiempo, sino que sea una constante. Y la parte derecha, que tampoco sea función de la posición, sino que sea una constante también. Y que la constante sea la misma. ¿Cómo puede ser eso posible? Imagínate, por ejemplo, este cociente, o bueno, esta relación 2x partido de x igual a 2t partido de t. Esta parte de la igualdad depende de x, esta depende del tiempo. La lógica nos dice que esto no puede ser igual, esta igualdad no se puede cumplir. Sin embargo, sorprendentemente sí se cumple, ¿no? Porque esta x se simplifica con esta x y en realidad esto no depende de x, es una constante, vale 2. Y la t se va con la t y esto no depende del tiempo, es otra constante, bueno, la misma, 2. Y por tanto sí que se cumple la igualdad, 2 igual a 2. De igual forma ocurre aquí y por tanto podemos separar esta ecuación en dos. Podemos separar en dos ecuaciones. Una ecuación del tiempo, que va a ser IH barra por 1 partido de f de t por derivada de f de t respecto de t igual a esa constante que voy a llamar E. ¿Y por qué la voy a llamar E? Porque casualmente esa constante es la energía del sistema. Y por eso vamos a darle la letra E. Y la otra ecuación es menos h barra cuadrado partido de 2 por la masa de la partícula por 1 partido de si de x por la derivada segunda de si de x respecto de x al cuadrado más el potencial v
de x igual a e. Si en esta ecuación, en la de abajo, que es la que me interesa realmente, paso la psi de x que tengo aquí multiplicando, la paso multiplicando al potencial y a la energía, que puedo, ¿no? Porque está dividiendo, o si prefieres multiplico todo por psi de x, aquí se nos va, aquí queda el v de x multiplicado por psi de x, aquí la energía multiplicada por psi de x, obtengo la famosa ecuación de Rödinger independiente del tiempo, una ecuación que vamos incluso a aprender de memoria sin quererlo, porque es tan importante para nosotros que la utilizamos en todos los modelos. Vamos a empezar siempre escribiendo esta ecuación. La ecuación de Rödinger independiente del tiempo. Aquí está. Donde h barra es h partido de 2pi, m es la masa de la partícula, psi de x es la función de onda para un movimiento unidimensional, aunque también podría ser una función que dependa de x y de y para un movimiento en el plano, en cuyo caso habrá derivadas segundas respecto de x y respecto de y. Un potencial que puede depende de coordenadas, no de tiempo, pero no tiene tampoco por qué depender solo de x. En un movimiento tridimensional podría depender de x y z el potencial perfectamente, lo podemos expresar en coordenadas esféricas, como mejor nos venga para el modelo al que apliquemos la ecuación. La función de onda, y aquí está la energía que tiene el sistema cuántico, la energía de la partícula, del átomo, a lo que lo apliquemos, es la energía que posee, multiplicada por la función de onda. Esta ecuación también se puede expresar porque esta parte de aquí es el hamiltoniano actuando sobre la función de onda. H psi igual a E psi, pero bueno, en otro momento lo expresamos de esta manera. Y por otro lado tenemos aquí la función que depende del tiempo. Aquí tenemos la función temporal. No es de mucho interés para nosotros, pero voy a resolver esta ecuación. La voy a resolver para ver cómo es la función f de t, para ver qué forma tiene. Y bueno, para terminar, un detalle muy importante sobre estos sistemas a los que podemos aplicar este tipo de ecuación. Vale, entonces voy a borrar ya la ecuación de arriba, la ecuación dependiente del tiempo, vamos a borrarla. Esta es la ecuación que te prometí al principio y como ves lo he cumplido. Vamos a resolver la ecuación temporal que tiene, voy a copiarla aquí otra vez, es IH barra 1 partido de f de t por la derivada de f de t respecto del tiempo igual a la energía. Vamos a pasar el IH barra dividiendo la energía y el tiempo lo vamos a pasar multiplicando a la derecha, ¿no? Vamos a pasar IH barra y el tiempo a la derecha. Esto se llama separar variables. Vamos a resolver una pequeña ecuación diferencial y lo primero que hago es separar variables. Dejo la f de t a un lado y paso al otro lado la e, el IH barra que me pasa dividiendo, y el diferencial de t que pasa multiplicando. Al otro lado paso el tiempo. Entonces ahora esta ecuación diferencial es muy fácil de resolver porque tengo las variables separadas y no tengo más que integrar. Diferencial de f de t, integral de diferencial de f de t partido de f de t, igual a e es una constante, y h barra es constante, la saco fuera de la integral y me queda la integral de diferencial de t. Vamos a hacer integrales indefinidas y le sumamos una constante de integración. Bien, la parte izquierda, la derivada de una función partido de la función, esa integral es muy conocida, es el neperiano de la función, es neperiano de f de t. Y la parte derecha, simplemente el tiempo, e partido de i h barra por el tiempo. Y que no se nos olvide sumar una constante de integración, más c, la constante de integración, puesto que es una integral indefinida. Ahora vamos a despejar la f de t tomando exponencial a ambos lados de la igualdad. Tomamos exponencial aquí, e elevado a neperiano, que da la función f de t, y del otro lado también tenemos que tomar exponencial y nos queda elevado a e partido de i a h barra por el tiempo más la constante c. Esta suma que tengo en el exponente la podemos expresar como un producto de exponenciales, elevado a e partido de IH barra por el tiempo por e elevado a c, porque recuerda que producto de exponenciales es suma de exponentes. Y esta elevado a c la puedo llamar a, una constante a.
Da igual cómo le llamemos, es la constante de integración. Y por tanto la fórmula nos queda de esta manera. f de t igual a por elevado a... Bueno, voy a copiar este exponente una vez más, pero quiero hacerle un pequeño cambio. E partido de IH barra por el tiempo. Vale, y ahora... normalmente la unidad imaginaria que tengo aquí en el exponente se suele subir arriba. Para ello se multiplica y se divide por i. Imagínate que multiplicamos en el exponente y dividimos por la unidad imaginaria. E elevado a, multiplico arriba por i, por e, y abajo multiplico también por i, por h barra y por el tiempo. Y por i es i cuadrado, que es menos 1. De esa manera la i sube arriba. Eso sí, hay que ponerle un menos arriba. Por tanto, podemos poner así la f de t si queremos. F de t igual a la constante a por elevado a menos i por la energía partido de h barra y por el tiempo. No es necesario ponerla así. Si no quieres, puedes dejarla con la i en el denominador, tampoco pasa nada, pero bueno, se acostumbra a subir la i arriba y eso se hace multiplicando y dividiendo por i para que nos quede la unidad imaginaria arriba. Y por último, la a se elimina de la f de t. ¿Y por qué? ¿Y qué se hace con esa a, con esa constante de integración? Bueno, pues la verdad es que se incluye en la función psi de x. Recuerda que la función psi de xt es una función, la psi de xt es igual a una función psi de x por la f de t que acabamos de obtener, por la f de t. Bueno, pues esta constante a se incluye en la constante de normalización de la psi de x y normalmente no se pone. Por tanto, quitando de ahí esa constante a, la función temporal nos queda así, menos i por e partido de h barra y por el tiempo. Y la función espacial, la psi de x, se obtiene de la ecuación de Rödinger independiente del tiempo, que tiene esta forma. Y estos son los resultados a los que quería llegar. Y cuando se cumple esto, cuando el potencial es independiente del tiempo y podemos separar la parte espacial de la temporal, hablamos de estados estacionarios. Son estados en los que la densidad de probabilidad es independiente del tiempo. Y precisamente eso te lo quería demostrar. Vamos a hallar la densidad de probabilidad de la función psi de xt, que es el módulo al cuadrado de esa función. Recuerda que es multiplicar la función psi de xt por su conjugada, psi de xt asterisco. Bien, que el asterisco significa que cambiamos la unidad imaginaria. Si tiene unidad imaginaria, pues la cambiamos de signo. La i la cambiamos por menos i. Vale, vamos reemplazando. Aquí tengo la separación de variables que hicimos. Es decir, la psi de xt es psi de x por f de t. Por tanto, reemplazo aquí. Psi de x por f de t. Y aquí lo mismo, la psi de xt asterisco, la conjugada, pues lo mismo. Por psi de x asterisco por f de t asterisco. Pongo conjugada, lógicamente, en las dos funciones. Es decir, reemplacé la psi de xt y la psi asterisco de xt por su valor, por la separación de variables que hemos hecho. Vale, y ahora voy a reemplazar la f de t por el valor que tiene, que hemos calculado, psi de x por psi de x asterisco, y reemplazo f de t y f de t asterisco por su valor. ¿Cuánto vale f de t? Elevado a, aquí lo tengo, esto, elevado a menos i por e partido de h barra y por el tiempo. ¿Y cuánto vale la f de t asterisco? Pues al ser la conjugada, debo cambiar la i por menos i, elevado a i por e partido de h barra y por el tiempo. Observa cómo el menos, aquí lo quité en la conjugada. Y ahora tengo este producto de exponenciales que lo hacemos sumando exponentes. Y como los exponentes son iguales pero cambiados de signo, al sumarlos me queda e elevado a 0, y elevado a 0 es 1. Estas exponenciales me dan 1, por tanto me queda solamente esta parte. ¿Y esa parte qué es? El producto de psi por psi asterisco es el módulo de psi de x al cuadrado, es decir, la densidad de probabilidad, pero como puedes observar, independiente del tiempo. O sea que la densidad de probabilidad dependiente del tiempo es igual a la densidad de probabilidad sin tener en cuenta el tiempo. Significa que la densidad de probabilidad en estos modelos cuánticos no depende de t. El tiempo no
cambia, o sea, la densidad de probabilidad no cambia con el tiempo, y a eso lo llamamos estados estacionarios. Los modelos químicos van a ser estados estacionarios: partícula en una caja, oscilador armónico, rotor rígido, átomo de hidrógeno, todos ellos, átomos de 2 electrones, átomos polielectrónicos, moléculas, son sistemas todos estacionarios, y por tanto la densidad de probabilidad no depende del tiempo. Bien, pues aquí dejamos esta cuestión tan interesante y nos quedamos con estas dos fórmulas. Bueno, estas dos fórmulas no, mejor solo esta de abajo. Esa fórmula de abajo es muy importante. Y ahora voy a hacer un pequeño ejercicio sobre el uso de esta ecuación. Bueno, no es como la vamos a utilizar nosotros, porque esta ecuación para nosotros va a ser una ecuación diferencial de la que vamos a obtener la función de onda y la energía conociendo el potencial al que está sometido el sistema cuántico. Pero en el ejercicio que voy a hacer, pues bueno, nos da, creo recordar, la función de onda y no sé si el potencial también, me parece, y nos pide la energía de la partícula o algo así, que sería simplemente sustituir en la ecuación, hacer las derivadas y sustituir, muy parecido al ejercicio que hicimos con la ecuación de Rödinger dependiente del tiempo, que era algo muy similar. Bueno, pues para familiarizarnos un poco con esta ecuación vamos a hacer ese pequeño problema.